Queridos fieles, cuando el Papa Francisco fue elegido, todos quedaron asombrados por la profecía de un santo muy importante, San Malaquías. No, esta no es la típica profecía y lo descubrirás al escuchar este video. Lo que le diremos está coronado por mucha evidencia nueva que sugiere que esta profecía se está cumpliendo actualmente. Existe una enorme confusión entre los creyentes debido a las numerosas profecías que se anuncian especialmente en Internet, y la gente empieza a tener dudas entre las profecías de Medjugorje, las de varios santos y las de muchos videntes improbables. Entonces, comprendamos de qué se trata esta profecía, qué fue predicho y qué tan precisa podría ser. Sin embargo, antes de continuar, si aún no lo has hecho, te rogamos que te suscribas al canal y lo compartas con la mayor cantidad de personas posible. Para nosotros es muy importante. Gracias de corazón. Continuemos. Los más expertos en profecías dicen que Malaquías apunta directamente a este año. Para entenderlo mejor, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. La profecía de los papas es como una lista de 112 enigmáticas afirmaciones en latín que intentan predecir quiénes serán los papas católicos, empezando por Celestino II. Estas profecías aparecieron en 1595, introducidas por un monje llamado Arnold Wion. Afirmó que surgieron de las visiones de San Malaquías, que fue arzobispo en el siglo XII. La historia va así. Malaquías supuestamente tuvo una visión durante un viaje a Roma que le reveló los nombres de cada papa, un total de 112, desde su época hasta el fin de los tiempos. Escribió estas visiones en versos misteriosos, las selló en los archivos secretos del Vaticano y permanecieron ocultas durante siglos. Luego vino Arnold Wion, quien descubrió este antiguo manuscrito justo a tiempo para un cónclave sagrado en el siglo XVI. Entre todas las antiguas profecías de la Iglesia Católica Romana, la profecía de San Malaquías sobre los papas se destaca como uno de los temas más discutidos y que ha capturado las mentes de muchos historiadores. Mientras que algunas personas cuestionan si sus predicciones son ciertas, otros las encuentran extremadamente interesantes y sorprendentemente precisas. Prestemos mucha atención. Según él, el Papa número 112 sería el último. Sus palabras se vuelven intensas, augurando un periodo difícil para la Santa Iglesia Romana. Su profecía dice siniestramente: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana estará Pedro el Romano, guiando a su rebaño a través de muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas acaben, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Entonces, ¿nos acercamos al fin según la profecía de San Malaquías? Bueno, eso parece. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué se supone que el reinado del Papa Francisco terminará ahora? Ahora te lo haremos saber. El actual pontífice es el primer papa jesuita de la historia. Sin embargo, el Papa Francisco no está libre de polémica. Ocupó una posición única como uno de los obispos de Roma más controvertidos en la historia de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué preguntas? Desde el momento de su elección tuvo que afrontar muchas situaciones desagradables en la Iglesia. Un gran problema ha sido el escándalo de abuso sexual del clero y los intentos pasados de la Iglesia de encubrirlo. Escribió un libro llamado Amoris Laetitia y le costó caro. Se trata de permitir que los divorciados vueltos a casar reciban la Sagrada Comunión, pero no todos en la Iglesia están de acuerdo. En 2017, un grupo de sacerdotes y académicos católicos envió una carta de 25 páginas, esencialmente una queja importante, al Papa Francisco. Lo acusaron de difundir ideas que iban en contra de las creencias fundamentales y tradicionalistas de la Iglesia. Dijeron que sus palabras en el libro y otras cosas que dijo estaban difundiendo creencias erróneas sobre el matrimonio, la vida moral y los sacramentos. Un obispo católico más tradicional, llamado Bernard Felay, hizo una advertencia. Dijo que el Papa Francisco estaba llevando a la Iglesia a la decadencia y que esto podría marcar el comienzo de algo muy negativo, como la era del Anticristo. Esa es una advertencia bastante seria, ¿no crees? Pero no olvidemos la otra cara de la moneda. La gente realmente aprecia al Papa Francisco porque es amable, se preocupa por los pobres, habla con personas de diferentes religiones y abre las puertas de la Iglesia a todas las criaturas de Dios, sin distinción.
También se preocupa por el medio ambiente y muchas personas en todo el mundo lo aprecian. Una encuesta de Global Values en febrero de 2021 mostró que mucha gente piensa que él une a la gente de manera positiva. Pero algunas personas en la Iglesia Católica no están de acuerdo con algunas de las cosas que él enseña, por lo que hay cierto desacuerdo. El arzobispo Vigano, quien anteriormente se desempeñó como nuncio apostólico en los Estados Unidos, acusó al Papa Francisco en una carta de ser negligente en sus deberes para con la Iglesia, especialmente en lo que respecta a un hombre llamado Theodore McCarrick. La acusación fue que, aunque las acusaciones de abuso sexual contra McCarrick eran conocidas, tanto el Vaticano como el Papa Francisco no habían tomado las medidas adecuadas. Además, la carta no dejaba lugar a dudas, incluso pidió la renuncia del Papa Francisco a su cargo de Papa. Volviendo al presente, la controversia en torno al Papa Francisco no se limita al Vaticano. Se ha extendido por todo Internet y YouTube. La gente está llena de acusaciones y quejas, a menudo impulsadas por una ira impropia de un verdadero cristiano. Sacerdotes, obispos, cardenales y académicos laicos se están convirtiendo en críticos del Papa. Muchos fieles son ahora miembros de grupos y medios conservadores como Church Militant o Radio Domina Nostra del excomulgado Don Minutella, que incluso dice estar en contacto con la Virgen y Padre Pío. Personas y organizaciones que discrepan fuertemente de Francisco por sus ideas más modernas, fruto de una fuerte obra de misericordia y hospitalidad. Ahora quizás te preguntes si alguna de estas crisis y acusaciones tiene algo que ver con la profecía de San Malaquías. Bueno, esa es una pregunta excelente, y aquí es donde se vuelve aún más impresionante. La profecía de San Malaquías, como hemos explorado, contiene descripciones crípticas de los papas. Algunas personas han vinculado estas descripciones a los papas que precedieron al Papa Francisco con sorprendente precisión. Entonces, cuando examinamos los desafíos y controversias actuales, es inevitable preguntarnos si el Papa Francisco podría ser realmente el último papa, como predijo San Malaquías. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las predicciones de San Malaquías se tomen muy en serio. Según la profecía, el último papa debería ser Pedro Romano. Los orígenes italianos del Papa Francisco son para muchos un indicador de la verdad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Algunas de estas profecías son increíblemente precisas. Tomemos, por ejemplo, al Papa Urbano VII, cuyo lema era Ex Antiquitate Urbis, que significa de la antigüedad de la ciudad. Resultó que era originario de Florencia, y adivinen qué aparece en el escudo de armas de Florencia, un lirio que se parece exactamente a un iris, como se indica en los manuscritos. Luego está el Papa Juan Pablo II, para quien el lema era De Labore Solis, que significa del eclipse de sol. Nació el 18 de mayo de 1920, justo durante un eclipse solar. Realmente impresionante. Cada detalle de esta profecía parece haber sido analizado con sumo cuidado y se compara a cada papa con las descripciones proporcionadas por San Malaquías. Como se mencionó, algunos sostienen que el Papa Francisco podría ser identificado como Pedro el Romano, el último papa previsto en esta antigua profecía. Y aunque algunos puedan ser escépticos, es innegable que la profecía de San Malaquías ha despertado un interés y un debate considerable sobre el futuro de la Iglesia Católica. Las palabras proféticas parecen encajar sorprendentemente bien con los acontecimientos y controversias actuales, lo que lleva a muchos a reflexionar sobre su significado y si se están haciendo realidad en este momento. La Iglesia Católica está viviendo un periodo de profundas transformaciones y desafíos, y la figura del Papa Francisco está en el centro de muchas de estas discusiones. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, es ciertamente intrigante considerar cómo la profecía de San Malaquías se entrelaza con la situación actual en la Iglesia Católica y en el mundo. Muchos estudiosos sostienen que el manuscrito de las profecías de San Malaquías sobre los papas es una falsificación histórica escrita en el siglo XVI. La única verdad por el momento es que la profecía de Malaquías sobre los papas sigue despertando gran interés y curiosidad entre quienes buscan comprender el futuro de la Iglesia Católica
y quienes están en contra de las políticas religiosas de mente abierta del Papa Francisco. Recordemos siempre que estas profecías están sujetas a interpretación y que su validez sigue siendo solo objeto de debate.